gracias por su asistencia. Yo voy a compartir algo que no es mío, no es propio, sino que es algo que pertenece a todos y a todas, ¿no? Es algo que he ido aprendiendo, es algo que he estado viendo, es algo que he estado observando y en algunas oportunidades he estado conviviendo en algunos procesos. Entonces, en esa diversidad es que yo de aprendizajes voy a presentar algo que considero importante también tomar en cuenta. Bien, yo para hablar el tema de autonomía y defensa del territorio, en el caso peruano, me había puesto a pensar en principio en base al proceso en el que estamos digamos, de un país camino hacia la interculturalidad, ¿no? Un país camino a los procesos de diálogo intercultural a través del Estado que se viene dando, ¿no? Del gobierno. Y entonces, en esa reflexión, yo encontraba algunos vacíos en esas experiencias, en esos recorridos que uno hace con las comunidades, con las rondas campesinas, ¿no? Que este diálogo intercultural, pues, no existe. Yo creo que coincidimos en eso. No hay un diálogo intercultural. Es algo que estamos construyendo, es cierto, pero que todavía nos falta, digamos, mucho por caminar, por recorrer. Saludamos, sí, las cosas que se vienen haciendo, pero también somos muy críticos a algunas cosas que se dejan de lado o no se hacen, o hay veces no hay compromiso para eso. ¿Por qué no hay diálogo intercultural y por qué no hay autonomía? Porque yo creo que habría autonomía de los pueblos originarios, eso que ha mencionado el gobierno de la vida, Gladys Uzul, en esos términos, en lo que implica el gobierno de la vida, lo que implica realmente ese respeto a la diversidad, creo yo que no, hay una ausencia en eso porque no existe un diálogo intercultural. Y ese diálogo intercultural no existe o no va a ser posible si no superamos eso que se ha dicho mucho desde los pueblos originarios, pero también desde la academia. Existe todavía una colonialidad presente en todos nosotros, en nuestro contexto, en la estructura, en el gobierno, presente. Convivimos con esa colonialidad. Entonces, un diálogo intercultural que desconozca, que no visibilice esa colonialidad presente, poco o nada puede ser. Existe una colonización a nivel del poder, una colonialidad del poder, que se traduce hoy en la ocupación de los territorios de los pueblos originarios. Hay una ausencia, digamos, de considerar al otro, preguntar al otro sobre, digamos, qué es lo que quiere realizar en un territorio determinado. Hay una ocupación territorial, como digo, y la consulta previa, como tal, no funciona, ¿no? Tiene limitaciones, muchas limitaciones. Hace poco ha salido una noticia diciendo que el Perú tiene 39 procesos de consulta previa. En los 39 procesos de consulta previa se dice que todos han quedado satisfechos, pero si nos ponemos a revisar realmente si eso ha garantizado derechos de los pueblos originarios, yo creo que no es tanto así. Tiene muchas deficiencias, muchas falencias, y creo que los resultados en algunos casos pueden ser, digamos, favorables, pero en una gran mayoría no es así. Entonces, esa colonialidad del poder persiste. También, con la reflexión de Gladys y de la hermana Gladys y del hermano Walter, me ponía a pensar en esto de la colonialidad del saber. Existe hoy por hoy un conocimiento que se ha pretendido ser universal, un conocimiento que se atribuye una veracidad, una certeza frente a los otros saberes y otros conocimientos. Ese conocimiento desconoce esa diversidad existente y hace que esa diversidad de conocimientos, de saberes, ocupe pues un espacio relegado, ocupe un espacio subalterno, no legítimo, categorizado de muchas maneras, que ha salido en el discurso. También esa colonialidad del saber es algo que se viene reproduciendo habitualmente, pero no estamos en contra del conocimiento, digamos, que se ha pretendido ser universal, sino que estamos en contra de la jerarquización de un conocimiento, el predominio de uno sobre otro, y la descalificación de los otros saberes, de los otros conocimientos.
También hay una colonialidad del ser, es decir, este proceso de colonización del poder, del saber, también ha ocupado el espacio ahora interno, subjetivo de cada uno. Hay una negación por ese proceso de discriminación, de racismo que trae consigo toda esta colonización, hay una negación de uno. Y eso se reproduce también en todos los escenarios. Y eso tiene que ver con el tema de autonomía, para mi entender. Tiene que ver con el tema de autonomía y defensa del territorio. ¿Por qué? Como señalé, hay una ocupación hoy por hoy de territorios. El territorio, para mi entender, es el sustento de la identidad, es el sustento de todos los otros derechos colectivos de los pueblos originarios. Sin territorio no hay autonomía, sin territorio no hay identidad, a mi entender. Entonces, esa ocupación hoy por hoy viene generando no solamente una extracción, digamos, de los recursos que existe ahí, sino es una extracción del conocimiento, de los saberes, porque ese pueblo originario desplazado, sacado de su contexto, de su territorio, también pierde conocimiento, saber, y también pierde eso del ser, eso de la identidad, esa parte subjetiva que cada uno de nosotros construye, ¿no? Está muy vinculado, por eso a mi entender, el tema de autonomía, territorio, con esta colonialidad persistente. Pero también en el saber. ¿Por qué? Porque las universidades, en caso mío, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, yo nunca he tenido un curso sobre derecho indígena. Ahora se están haciendo, y saludamos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras disciplinas, ¿no? Porque no hay un acercamiento realmente al conocimiento y a la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Es decir, siempre se habla desde fuera, desde el otro conocimiento, desde ese conocimiento universal. Entonces, reconocer a nosotros territorio, por ejemplo, le ha costado mucho al Perú, le ha costado al sistema universal todavía. Y le está costando mucho al Perú también entender el tema de autonomía. A pesar de que el derecho a la autonomía de los pueblos originarios está consagrado en la Ley de Comunidades Campesinas, está consagrado en la Constitución. Pero a pesar de ello, el desafío de la autonomía como tal, en todo el sentido de la palabra, lo que se ha mencionado, porque no estamos hablando solamente de autonomía en cuanto se eligen autoridades a nivel interno, estamos hablando de lo que implica la autonomía en general. Ahora voy a hablar un poquito después de eso, ¿no? Pero, entonces, esa colonialidad del saber ocupa ese espacio y niega esos términos, esos conceptos que han empezado, que han estado siempre, pero que han sido, digamos, llenados con conceptos utilizando también el derecho occidental, sirviéndonos de eso, ¿no? Pero han sido muy difícil posicionar conceptos como territorio y autonomía como tal, ¿no? A pesar de que, como dice Gladys, eso ha existido, quizás no conceptualmente, no el pueblo originario dicho, estamos luchando por nuestra autonomía, sino tiene que ver con lo que he señalado, es el gobierno de la vida, ¿no? Y tiene que ver con la colonialidad del ser también, porque hay una negación completa de la identidad. Todo está acuñado, para mi entender, todo está entrelazado, ¿no? No es una cosa suelta, no puede andar suelto. El tema de identidad está vinculado al tema de territorio, el tema de territorio está vinculado al tema de autonomía. Frente a esa situación, digamos, de colonialismo que persiste en el Perú, hay una apuesta de un tiempo a esta parte, utilizando categorías occidentales en muchos casos, pero también hablando desde lo propio, desde uno mismo, desde el conocimiento situado, como se dice, empiezan a enunciarse procesos de autonomía a nivel nacional también e internacional. El convenio 169, yo creo, ahí tengo una observación, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el convenio 169 tiene como piedra angular, como sustento, la consulta. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la piedra angular de los derechos colectivos de los pueblos originarios es el derecho a la libre determinación. Y eso tiene que ser, eso va de la mano con lo que es autonomía. Una manifestación del derecho a la libre determinación es la autonomía. Entonces, ese derecho de la libre determinación está vinculado al tema de autonomía,
territorio, pero también está vinculado al tema de consulta, participación, consentimiento, identidad, ¿no? Y ahí lo que dijo el hermano, que está relacionado al gobierno de la vida, con la manera de llevar adelante su propio, que no me gusta este término, su buen vivir, si se quiere, o su propio desarrollo, ¿no? Porque desarrollo a veces dice mucho y a veces no dice nada. Entonces, autonomía. ¿Autonomía en qué sentido? Autonomía política, ¿no? Autonomía, es decir, no solamente el gobierno interno, a nivel de la comunidad, sino también a nivel externo, como tiene que ser. Hoy por hoy las comunidades no participan, por más que haya ley de cuotas, esa ley de cuotas tiene trampas, es engañosa, es perversa. Porque el gobierno dice, vas a participar, o la ley, ¿no?, está estableciendo, vas a participar en este estado de acuerdo a estas reglas. Y tiene ahí una perspectiva muy hegemónica, porque no reconoce, digamos, la diversidad de participación de los pueblos originarios que tienen su contexto. No recoge eso, sino que unifica un criterio, y un criterio muchas veces ajeno al contexto, y dice, participen de esta manera. Es decir, no toma en cuenta la diversidad otra vez, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con mujeres también, ¿no? Porque hay una manera también, digamos, de sacarle la vuelta a mujeres, a jóvenes y a pueblos originarios, ¿no? Entonces, el tema de participación, el tema de la autonomía política, pero también esto desde la experiencia, lo que ha ido uno, como digo, recogiendo, ¿no? Y un ejemplo claro de autonomía política ahora son el pueblo Ahuajún Huapis, ¿no? Se ha conformado recientemente en esa necesidad, digamos, de hacerle frente a un poder, por lo menos si se quiere, tener un grado de horizontalidad frente a lo que se viene, poder constituir, digamos, espacios autonómicos. Y está el Estatuto de la Nación Huampis Ahuajún, ¿no? La Nación Huampis Ahuajún tiene un estatuto autonómico ahora. Eso recogiendo la experiencia de otros contextos, como los zapatistas, como en México, ¿no? Como el pueblo Nasa en Colombia, como el pueblo Cuna en Panamá, ¿no? Y muchos procesos de autonomía, los mismos Mapuche en Chile, ¿no?, que han empezado a ejercer ese proceso, ese derecho. Pero también a nivel de educación y de salud. Yo estoy de acuerdo ahí que la autonomía tiene que ver mucho con el tema de gestión del territorio. Hay la organización CARE en la Amazonía, la central Ashaninka del Río N, ejerce un proceso de gestión del territorio muy desafiante. Estos hermanos, y ahí está Ruth Buendía, una hermana, ¿no?, Ashaninka, que lo que hace ella es, por ejemplo, en ese territorio, aparte de que controlan, gestionan el territorio, saben quién entra, quién sale, determinan quién va a ser el docente del curso, quién va a ser de repente el médico, ¿no? Y hacen un control, una vigilancia ahí. No puede entrar así nomás. Entonces hay una gestión incluso a nivel en ese sentido. O sea, en el propio Perú existen ese tipo de experiencias también, de gestión del territorio. Entonces, gestión, digamos, autonomía a nivel política, autonomía a nivel de educación y salud, autonomía jurídica, que se está hablando mucho ahora sobre esta ley que ha salido sobre el tema de la articulación, ¿no?, entre la justicia ordinaria y la justicia especial. También están habiendo procesos. Yo ayer mismo he estado, por ejemplo, participando de una asamblea, de una actividad que ha organizado las rondas campesinas del distrito de Ñuñoa. Y ahí tiene que ver, yo creo que también tiene que ver mucho con las personas, porque estaba la policía y la policía está dando cuentas a la ronda. A ver, hermanos, en su gestión, qué es lo que han hecho. Y lo propio se hace de ida y vuelta. Hay cosas que hay que mejorar, es cierto, pero si uno lee la ley, ¿no?, es la ley de articulación entre justicia ordinaria, esto que ha pasado ayer saldría del esquema, se saldría del esquema, incluso
quizás hasta los superiores de estos hermanos policías y todos los comisarios que estaban ahí, podrían de repente, con una mirada muy colonial, de repente decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes que ir así tú? ¿Por qué tienes que poner la movilidad de la institución al servicio de la ronda o al servicio de una actividad privada que no tiene nada que ver? Pero ahí mismo se podía ver cómo los dos sistemas de justicia entraban en articulación. Uno de los hermanos le dijo, policía le dijo al rondero, ustedes tienen que ser nuestros ojos y oídos. Y el hermano rondero, ustedes también tienen que ser nuestros ojos y oídos. Como de la misma manera, igual en horizontalidad, tiene que ser el trato, ¿no? En eso también se está avanzando. Hay dificultades, pero se están avanzando. Es cierto que las rondas campesinas han sido muchas veces criminalizadas, ¿no? Han sido perseguidos por delitos de secuestro, y eso justamente hemos tenido en el primer conversatorio, hemos desarrollado eso, ¿no? Pero también tiene que ver con autonomía económica, y ese es el gran desafío. O sea, autonomía política, autonomía jurídica, autonomía a nivel de educación y salud, autonomía ahora económica. Y eso, los pueblos originarios han sido maltratados en sus sistemas de vida, en sus sistemas de organización económica. Porque ha venido un sistema ajeno a ellos, que es el mercado, pero el mercado, yo la verdad tengo ahí ciertas discrepancias, porque el mercado no es neutral. El mercado no puede decir la ley de la oferta y la demanda. Yo no concuerdo con eso. Yo creo que ahí también hay una parte de sustento ideológico que hace que ese mercado funcione de una manera que sea contraria a las otras maneras. Entonces, por estos criterios que manifiesto, yo pienso que en ese ánimo del conversatorio que tiene que ver con el diálogo intercultural entre la teoría y la práctica, no estamos pues en procesos de diálogo intercultural. Estamos empezando, haciendo cosas, ¿cierto? Pero la única manera, creo yo, de poder llevar realmente a un diálogo intercultural auténtico, y la única manera de la defensa de los derechos de los pueblos originarios, en mi entender, desde lo que he podido observar, desde lo que he podido escuchar, es a través del proceso de autonomía de los pueblos originarios. Los procesos de autonomía de los pueblos originarios, es cierto, en el marco normativo, no estamos hablando de secesión, porque mucho también se ha querido, digamos, cuestionar la lucha de los pueblos originarios por sus procesos de autonomía, haciendo alusión de que lo que quieren es separarse. Hace poco nomás, ustedes recordarán, acá ha habido, y en Ilave tenemos la gran nación aymara, ¿no es cierto? Ahí la capital de la nación aymara. Yo recuerdo a algunos hermanos que estaban en ese proceso así, y la gente los miraba mal, les decían extremistas, cómo quieren partir el país, ¿no? Pero si uno empieza a entender todo este proceso colonial, de colonización, porque hay que hacer ese ejercicio, y en ese diálogo intercultural, acercándonos, vamos a entender que el proceso de autonomía y el proceso de libre determinación es un derecho justo, es un derecho que tiene sustento jurídico también, y no es cualquier extremismo, no es una cuestión de ser calificado así, de extremista, de radical, no, es una propuesta, es algo que están empezando a construir los pueblos originarios, y han vivido siempre así. Lo que quieren hacer es ahora ponerlo en la agenda y realmente viabilizarlo más y potenciarlo más, ¿no? Es algo que ha estado siempre, ¿no? Es algo que el pueblo, nosotros hemos vivido siempre en esos procesos en donde han habido pueblos originarios con esa autonomía. Otra cosa que han sido invisibilizados, otra cosa que han sido encubiertos justamente por toda esa colonialidad que he señalado, ¿no? Por los procesos de ocupación de territorio, por los procesos de educación, ¿no? Por los procesos de colonización interna que uno tiene. Entonces, yo quería acercarme con estos elementos a poder debatir, reflexionar, ¿no? Como dije, quizás falten mejorar mucho más, falten darle más consistencia, es cierto, pero es la primera reflexión que tengo en torno a este tema, recogiendo esa experiencia que uno puede visibilizar en eso que a veces está invisibilizado.
¿no? En las propias comunidades de los pueblos originarios, si uno se acerca con otros ojos, uno puede observar este tipo de práctica de autonomía, del buen vivir, del gobierno como tal, sin ánimo de idealizar, porque la idealización también es proceso colonial, porque antes los pueblos originarios eran calificados como salvajes. Vino con ¿no? Con el desarrollo de la posmodernidad, vino el concepto, ya no eres salvaje, ahora eres el buen salvaje. Entonces, eso también hay que entender que como toda sociedad, la sociedad indígena, la sociedad, digamos, no indígena, atraviesa por procesos complejos, distintos, propios de cada sociedad. Entonces, la idealización en cualquiera de los dos casos, lo único que hace es descalificar. Y solamente sirve para eso, ¿no? Nada más. Muchas gracias.